lo que va del 2011, más de 700 personas han estado presas a pesar de su inocencia, una buena parte de ellas por fallas en la investigación de los fiscales. Hoy les contaremos 3 historias que simbolizan las debilidades del sistema de enjuiciamiento criminal. En 2 de estas, los acusados fueron absueltos y la Fiscalía resultó condenada. El tercero espera la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La investigación es de Héctor Cosio. A mí se me torturó derechamente para que yo aceptara una culpabilidad que no era mía. Me dice, eso es lo mejor que para ti, que te culpe, porque eso te va a arrojar una condena mínima. Yo entendí contra quién estaba luchando. Contra alguien que no le interesaba esclarecer la verdad. Le interesaba ganar otro caso. Estas personas pudieron salir libres tempranamente, pero no aceptaron negociar culpa a cambio de libertad. Hoy, 2 de ellos han sido absueltos del peor de los delitos. Indagamos en sus historias y en las razones para denunciar a sus acusadores. Walter Barrientos lleva 11 meses preso en Valdivia cumpliendo 10 años de cárcel. Un peritaje sexológico constató que su hijastra fue víctima de violaciones reiteradas. La niña de 11 años lo acusó a él de ser el responsable. Yo cuando hablé con él me dijo, si viniste acá a pedirme explicaciones, yo no te las tengo. No las tengo y lo único que quiero es que se investigue. El caso de Walter está cerrado. Sin embargo, un examen ginecológico realizado después de la condena cuestiona gravemente la principal prueba en su contra. Ella la examinó, se paró y me dijo, la niña es virgen. Donde decía que la niña no tenía desgarro, que se contraponía con lo que el médico acá en Valdivia había dicho, que la niña estaba desgarrada, estaba desflorada. Desde que el jardinero Jorge Mora fue absuelto, diariamente visita a su esposa en el Parque El Sendero. No alcanzó a despedirse. Murió cuando él estaba siendo enjuiciado por abusos sexuales contra una niña de 4 años del condominio donde trabajaba. El día 5 de febrero se me comunica que Carmen había fallecido. Entonces mi hermano Hernán gestiona una audiencia para solicitar que yo asistiera al sepelio de mi mujer. La autorización fue concedida, pero minutos antes de salir al funeral lo devolvieron, sin darle una razón convincente. Y va a averiguar. Cuando vuelve me dice, viejo, me dice, Mora, me dice, está ahí tipificado como narcotraficante y bajo la ley de control de armas, y más encima violador. No, le dije, ¿cómo se te ocurre? Yo siempre he sido un hombre de trabajo. Nunca he tenido problema con la justicia. Y es la única respuesta que me dieron hasta el día de hoy de por qué no se me dejó salir a la exequia de Carmen. El profesor Rodrigo Ortiz, quien fue acusado de violar a un alumno en la escuela, fue reconocido por el niño en un procedimiento viciado. Fui a la ronda de reconocimiento. Ronda que estuvo absolutamente manipulada por la madre, por la Policía de Investigaciones y también por el fiscal. Fíjate que yo tengo un documento firmado por la Policía de Investigaciones de Chile donde dice que efectivamente la madre de este menor obliga al fiscal a cambiarme de posición. Le dice, fiscal, el número 2 no lo dé bien mi hijo, cámbialo y colóquelo frente a él. En estas 3 historias, los acusados denuncian que su destino habría sido muy distinto si la Fiscalía desde un principio hubiese puesto sus esfuerzos en investigar bien los hechos antes de buscar culpables. Ahora veremos la controversia y las pruebas de la Fiscalía. En el caso de Valdivia, a los 3 meses de haberlo acusado de violación, la hijastra de Walter confesó a la fiscal que todo era mentira, pero a estas alturas nadie le creyó. Fue su insistencia en la inocencia de su padrastro la que impulsó a su madre a realizarle un nuevo examen. Se supone, me dice, que si tú me llevas a una consulta donde una ginecóloga, la ginecóloga tiene que decirte exactamente lo mismo
que me encontró el médico cuando me examinó. En el primer informe, el médico de turno del Servicio de Urgencia del Hospital Base de Valdivia, Jaime Mancilla, concluye: compatible con abuso sexual crónico, desfloración antigua. En el segundo, la ginecóloga infanto-juvenil de la clínica alemana Andrea Uneus diagnostica himen anular alto sin signos de desgarro. Ambos informes, eso sí, recomiendan enviar a la menor al Servicio Médico Legal, única institución que desarrolla peritajes científicos en esta materia. Le preguntamos a la fiscal por qué no ordenó este examen, habiendo una retractación de por medio y una recomendación expresa del médico de urgencia. Independiente de su sugerencia, sus conclusiones eran concluyentes y por lo tanto no era necesario. En el segundo caso, Jorge Mora estuvo 2 años en prisión preventiva, pero durante el juicio se reveló que en la investigación no se exploraron todas las aristas. Yo le doy una prueba y está todo en el documento, que fue la declaración del papá. En esta declaración, cuyos antecedentes no fueron investigados y que se encuentran contenidos en la primera hoja de la carpeta investigativa, se lee: en enero de este año estuvo en el campo de mi suegro ubicado en Quintero. En este lugar hay un trabajador de nombre Jorge. No tengo certeza dónde ocurrieron los hechos, si en la casa de Alejandra o en el campo. En la tercera historia, una importante contradicción en el juicio del profesor Ortiz quedó en evidencia cuando declaró como testigo la perito de la PDI Margarita Rojo. En un informe escrito, la profesional señaló que al inicio de la ronda de reconocimiento en la que se identificó a Ortiz como el agresor, la madre del menor interfirió en el procedimiento desplegando un comportamiento controlador, avasallador, manipulador y contestatario, encontrándose el trámite en estado de viciado. Citada a juicio a ratificar ese informe, la perito dijo otra cosa. Escuche. Lo primero que señalo es que el menor inmediatamente, espontáneamente, sin ningún tipo de interferencia, señala la figura al número 2, que correspondería a la figura del imputado. Nosotros estimamos que incluso estos hechos pueden revestir caracteres de delito. Por esas razones, yo el día de mañana voy a interponer una querella criminal en contra de la señora Margarita Rojo por el delito de falso testimonio en juicio criminal. Aquí no hay controversia, aquí hay un hecho claro. Margarita Rojo informó una cosa durante la investigación y al juicio oral, bajo juramento, fue y dijo otra. En conocimiento de las debilidades de las pruebas, los fiscales buscaron llegar a juicios abreviados, es decir, que estas personas se inculparan de los hechos a cambio de cumplir la pena en libertad. Walter, quien nos dio una entrevista en el penal de Valdivia, rechazó la oferta al igual que los otros acusados. Recuerdo que estaba en prisión preventiva cuando él ya me llamó a fiscalía. Ella fue bien tajante en que diga que me culpe, e incluso me lo advierte, me dice, eso es lo mejor que para ti, que te culpe, porque eso te va a arrojar una condena mínima, me dice. Y yo le dije, yo no le voy a aceptar ni una condena mínima, yo no puedo pagar algo que yo no hice. Yo no he hecho nada y no le voy a aceptar nada. Aparece el señor Andrés Rojas, el defensor público. Jorge me dice, yo le aconsejo que tome el abreviado, porque el fiscal con los creyentes, con los particulares, se están poniendo de acuerdo para ofrecérselo. Y yo llorando le digo, señor, ¿cómo se le ocurre que yo voy a aceptar algo tan horrendo y tan criminal si yo soy inocente? Y he sido víctima del sistema del Ministerio Público, del fiscal Gustavo Mada Wolf, porque desde el minuto que él me ofrece lo abreviado, yo entendí contra quién estaba luchando. Contra alguien que no le interesaba esclarecer la verdad, le interesaba ganar otro caso. Porque a él le daba lo mismo en ese instante que yo me fuera firmando, me fuera preso. Intentamos obtener respuesta de la Fiscalía Nacional sobre estos casos, pero la institución prefirió guardar silencio y declinó hablar con 24 horas. En la Defensoría Nacional informan que solo entre enero y agosto de este año 711 personas estuvieron privadas de libertad para quedar finalmente absueltas. Está estudiado que los daños, las secuelas psicológicas que tiene un inocente que es privado de libertad injustamente, son semejantes a las secuelas y daños que tienen personas que han sido víctimas de crímenes de guerra. Esta última semana, Jorge Mora presentó una demanda por 785 millones de pesos contra el fisco por servicio negligente del Ministerio Público, una suma que asegura no repondrá todo lo perdido. En el caso del profesor, el fallo que lo absolvió fue tan contundente que se condenó a la Fiscalía a retribuirle los 13 millones de pesos que se gastó en el juicio. Recuperar su prestigio docente corre por su propia cuenta.
En el penal de Valdivia, Walter espera un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acogió su caso, mientras la niña que lo acusó está dispuesta a realizarse nuevos exámenes, para así acabar con las contradicciones. No sé, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para poder ayudar en esto. Saber que una persona está en un lugar que no le corresponde por un capricho mío. El daño ya está hecho. El daño ya se le causó.